Voy a revisar el chat también porque me dijo Eli Denis que estaba con algunos temitas ahí. 10:20. Eli ya empezó a grabar. Ah, ok. Y Deika, tu manito está arriba. No sé si tienes una pregunta. Ok, es posible que no. También iba a preguntar el de... Ajá. Ah, nos compartió, déjenme ver, Belisario. Déjenme abrir aquí, a ver si me deja abrirlo. Abro esto que está aquí en el chat. Y aquí, pero estoy como un poquito lenta. Vamos a ver, debe ser que no todavía no es. Estoy abriendo un PDF aquí que nos compartió Belisario. Déjenme ponerlo aquí y compartir pantalla. Acá está. Nos mandó. ¿Qué nos mandó aquí para ver? Esto. Ah, que tuvo un problema. No, para ver. Vamos a ver si todo está bien. Primero dice usuario no conocido. Ayer miércoles. Él creo que intentó crear su usuario en Resegis, ¿no? Dice, buenas tardes, hemos observado que ha creado un usuario en la plataforma de registro y seguimiento de investigación para la salud. No obstante, la información que coloca en el campo de profesión no tiene relación con alguna especialidad de ciencias de la salud. La plataforma de registro y seguimiento de investigación. Ajá, sí, ok. Si está considerando ingresar un protocolo de investigación en la plataforma, debe ser relacionada con un tema de salud. De lo contrario, no es necesario crear usuario o ingresar en la plataforma. Ajá, requerimos nos envíe por este medio el documento de su protocolo completo a fin de revisarlo y ver si efectivamente es considerado investigación para la salud. Y si califica como tal, podrá continuar el proceso de activación. Ajá. Y si no, se le enviará una certificación por esta misma vía, la cual es válida y podrá ser agregada como constancia de que cumplió con el requisito en Digesa. Ah, ok, bien. Entonces, gracias por compartirnos esa información aquí. Belisario, yo no sé si tiene una duda usted, algo que quiere perdón, que quiere que aclaremos, o, o si alguien más tiene con relación a lo que nos compartió Belisario una consulta. Ok, Belisario no tiene duda. Ok, puede ser que, por ejemplo, si yo voy a registrarme, no me acuerdo ahorita qué opciones están, porque dice que no lo dejó registrarse porque no era del área de la salud, pero no era, su profesión no era del área de la salud, ¿verdad? Pero el estudio sí que puede serlo, es decir, alguien puede ser economista. Acá tenemos a Raúl de Gracia, que es economista, pero va a trabajar en algo sobre epidemiología y el efecto de determinada epidemia, el COVID, ¿verdad?, en la economía. Entonces, lo van a considerar seguramente. Puede ser que lo consideren investigación para la salud, no lo sé, porque de verdad que a veces no lo sé, pero y vayan a querer que esté registrado, pero la profesión de la persona no es propiamente. Entonces, eh, la verdad es que ahorita no me acuerdo cómo está eso allá adentro, y como ya me registré tampoco a lo mejor lo podría ver. Si lo que le está dando como opciones de profesión está médico, está, qué sé yo, epidemiólogo, ¿verdad? Da ciertas áreas específicas y luego los demás,
pues ya nos permiten registrarnos en función de si tenemos un estudio que califica o no. Quizás eso es en parte porque se les estaba llenando de mucha cosa. Es decir, ellos no quieren gente registrada que no tenga nada que hacer allá adentro, porque tampoco su base de datos la pueden llenar y llenar y llenar. Entonces quieren como hacer ese tamizaje previo para, para decidir. Pero ya oyeron ustedes por la nota que nos compartió Belisario que les piden que manden sus documentos, su protocolo, ellos les avisan, si la respuesta es sí es investigación para la salud, los dejan entrar, les indican cómo, o ellos mismos les aceptan la solicitud, no sé, y, y si no lo es, pues les mandan una nota que es la que ustedes incluyen en los protocolos para someter a los comités de bioética. Me parece que todo lo que es de sensorial sí lo consideran para la salud. Todo lo que es sensorial, probar, qué sé yo, una comida, un alimento. Pero, ¿qué experiencia ha tenido al respecto, Rosa? ¿Le han considerado investigación para la salud? Si ha tenido alguna experiencia y nos lo comenta esto. Yo no me recuerdo ahorita. Puede que algunos sí, algunos no. La verdad que mejor es preguntarle a ellos. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué tenemos para esta segunda mitad? Les tengo algunos anuncios. A ver, vamos a ver. Aquí en la segunda mitad, después de la pausa, les tengo este anuncio que me compartieron ayer. La doctora Claude Vergés, que les mostré, era una de de los miembros de nuestro comité, el miembro externo, es de la UP y está a cargo, me parece que es la responsable, me parece, lo era en algún momento, pero está muy involucrada con la maestría de la Universidad de Panamá en temas de bioética. Y nos informó que están por aprobar, ya les faltan solamente la parte administrativa, la parte académica ya está, una actualización de la maestría. El título que tiene esta actualización es Bioética para Investigación, Innovación y Desarrollo. Me parece muy interesante que han incorporado al menos el término innovación, me parece que no estaba anteriormente, y desarrollo tampoco. Piensan o tienen la expectativa de arrancar en abril de este año y están abiertos a recibir peticiones de información y contestar las preguntas de los potenciales interesados a través de estos dos correos electrónicos. Recuerden que no es UTP, sino UP, Maestría Bioética, todo junto, sin acentos, @up.ac.pa, o al señor rené.sanchez@up.ac.pa. Nos compartió lo que tienen hasta el momento, digamos, porque lo compartió acá en el Cibio, y alguno de nuestros miembros preguntó si había un folleto y tal. Creo que todavía no tienen eso, pero como para ir viendo lo que va a contemplar esta maestría, yo la encontré muy interesante. Tiene filosofía de la ciencia y bioética, bioética, geografía social y desarrollo humano. Tiene aspectos éticos para la innovación tecnológica y ciencias de la ingeniería. Eso nos toca directamente a nosotros.
en la UTP, bioética y medio ambiente, gestión del desarrollo sostenible. Luego tenemos también metodología para la investigación, innovación y desarrollo de productos, aspectos éticos de la investigación clínica, genética y neurociencias, aspectos éticos de las investigaciones sociales, aspectos éticos de la investigación con animales, aspectos éticos de la investigación en salud mental y educación, aspectos éticos de la investigación en el sistema sanitario, formulación y gestión de proyectos. Y luego entonces temas sobre las tesis. Es la información que manejo, no tengo más información que esta, pero bueno, es una muy buena oportunidad para los que tengan interés en profundizar en esto y tener esta formación que definitivamente, pues, por ejemplo, nosotros que estamos acá en el comité no la tuvimos. Los egresados de estos comités, pues ojalá, me imagino que se van incorporando a comités de diferentes instituciones, pero definitivamente aquí hay mucho que, bueno, que no conocemos. Y me gusta la idea de que lo están separando los aspectos éticos de diferentes ramas, porque son distintas. Acá me toca como abordarlo todo con lo que tenemos que viene de la salud, pero tratar de decirles, bueno, si esto se aplicara acá en este estudio de educación o en este otro con sensores y tal, y tengo que hacer como como extrapolar un poco en la medida que podemos y que sabemos, ¿no? Pero acá lo están haciendo pues mucho más estructurado, entonces me alegra que va a haber esa formación diferenciada, vamos a decir. Y pues nada, que es una oportunidad que les invito a que la exploren y, y bueno, si alguno se interesa, luego me lo comenta también para no perderles la pista de que andan en esa línea. Vamos a hablar un poquito de consentimiento informado. Vamos a dejar, bueno, ahí entra lo del análisis riesgo y beneficio, pero tiene que estar eh, incluido de alguna manera. No incluido el análisis per se, pero los riesgos y los beneficios potenciales tienen que aparecer en el consentimiento informado. Ustedes lo van a practicar en la actividad 4. Pero algo que no hemos mencionado antes tiene que ver con si en alguna situación se puede hacer un waiver, en inglés se llama un waiver, o en español una dispensa del consentimiento informado. Es decir, se puede obviar el requerimiento del consentimiento informado en una investigación con participantes humanos. ¿Hay alguna situación en que eso se pueda hacer? Bueno, la respuesta que tenemos desde los estamentos internacionales y el NIH es que un comité de bioética de investigación sí puede dar una dispensa del CI cuando lo considere apropiado, pero para considerarlo apropiado, al menos en los Estados Unidos, en los comités de Estados Unidos, se exigen 4 condiciones. Primero, tendría que ser de riesgo mínimo. ¿Okay? No cabe una dispensa si hay riesgo mayor que el mínimo. Segundo, la dispensa no afectará adversamente los derechos o el bienestar de los participantes. El no tener ese consentimiento informado no los va a afectar negativamente. 3, no se puede hacer el estudio, la investigación por su diseño, no se podría hacer, no es factible hacerla sin esa dispensa.
Y 4, al final del estudio a los participantes se les informará de pues todo lo que aconteció, ¿verdad? Se les informará de que sus datos o su persona, ¿verdad? Fue de alguna manera eh, eh, utilizada para un estudio. Y son estos 4 y todos al mismo tiempo, es decir, que no es que o este o este o este otro, las 4 cosas tienen que darse y solo en esas condiciones, pues se podría, un comité que está revisando un protocolo podría decir, bueno, puedes prescindir del consentimiento informado en este caso, ¿ya? Una situación que se me ocurre, darles como ejemplo, es registros médicos, que mantiene un determinado centro de salud, ¿verdad? Se quiere estudiar o analizar los registros, hacer un monitoreo de los registros para, qué sé yo, para ver qué seguimiento se le dio a pacientes con determinada condición o cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, se va a trabajar con esa data. Pues quizás algunos de esos participantes ya no se les puede contactar fácilmente, algunos pueden haber fallecido, lo que sea, ¿verdad? Bueno, en ese caso, quizás no se les va a informar a los participantes al concluir el estudio, porque lo que veo yo, lo que he visto que hacen es que en los centros de salud ya hay como, como a priori, hay como ese entendimiento, no, no sé si las personas firman algo o está permitido por alguna otra directriz de que los registros sí se pueden utilizar para investigaciones, obviamente lo tiene que aprobar alguna autoridad, pero yo soy miembro externo, parte de mi rol como presidente del CIBIO, soy miembro externo del INFRE, del que está cruzando la calle. Y me ha tocado revisar protocolos de allá y veo que pues este tipo de cosas se hace y no hay un consentimiento informado de por medio, ¿verdad? Así que podríamos decir que se cumplen hasta cierto punto estos elementos, no el último. Entonces, algo hay allí que permite que internamente, sí, creo que me han dicho que sí, que internamente se pueden a revisar. Podríamos decir algo similar sobre algún estudio en la universidad con datos de estudiantes. Y no le van a informar a todos los estudiantes, oye, se das permiso o mira que o a posteriori, mira que usamos tu índice para una investigación, ¿no? Generalmente no se hace. Así que creo que en ciertas instituciones es posible que haya como algo que ya de más arriba autoriza el uso de datos para ciertos fines de investigación, sobre todo si van a nutrir internamente, pero los que yo he visto en el INFRE son no necesariamente para política, sino es investigación. Bueno, el punto es que las dispensas existen, se pueden dar por un comité, pero acá no sé qué no tengo demasiada reglamentación local y por eso les traje esto que es la reglamentación que tienen o los criterios que tienen en Estados Unidos. Con respecto a los participantes que no pueden consentir, que ya
el profesor Belisario nos hizo antes una listita de quiénes son. Ah, lo que se nos invitaría a la hora de hacer un diseño experimental es pues evitar en lo posible reclutar personas que no puedan dar su consentimiento, ¿verdad? Pero a veces el estudio se trata sobre esas poblaciones, entonces hay que hacerlo. Pero si tenemos la opción, pues evitarlo. Y si no tenemos la opción o si queda alguno incluido, de todas maneras, pues procurar tener a mano resguardos, los resguardos necesarios. ¿Y cuáles son los resguardos? Pues puede ser un representante legal o puede ser un asentimiento, el documento del asentimiento, en caso de un menor de edad, y también conocer o tratar de tener a mano evidencia de sus preferencias, ¿verdad? Si es una persona que, que no puede por alguna razón consentir, pero conocemos a la persona, sabemos que determinada cosa le da miedo, determinada cosa no le gusta, pues entonces conociendo eso o determinada otra cosa le da tranquilidad, pues teniendo eso como información, ¿verdad? Uno va a procurar de alguna manera minimizarle la incomodidad o el malestar tomando esas cosas en cuenta. Eran unos puntitos que quería agregar sobre consentimiento informado. No sé si hay alguna pregunta sobre eso o alguna aporte. En el chat no tenemos nada, profesora. Ok, bueno, gracias. Ok, hablemos un poquito sobre la selección de sujetos, ok, y de participantes, pues. Eh, Voy a tener que modificar todas estas diapositivas porque ahora que cambió Helsinki, hay que devolverse y la nueva terminología usarla correctamente. El principio de justicia que tenemos desde el informe Belmont, recuerden que nos nos mandaba eh, a distinguir entre clases de sujetos que deben o no deben participar en determinado tipo de investigación basado en su capacidad para soportar la carga o en lo apropiado de cargar o sobrecargar aún más a personas que de por sí pues llevan determinadas cargas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, una persona que ya tiene un tema de salud, ¿verdad? Eh, Esto hay que mirar la conveniencia o no conveniencia, la justicia propiamente, de pedirle que además participe, ¿verdad? En un estudio. Entonces, históricamente esto de la justicia se llevó con un orden de preferencia en el cual los sujetos menos vulnerables iban como quien dice de primera opción, ¿verdad? Siempre una persona sana o una persona que no tuviese algo inusual o fuera de lo que comúnmente es la condición de la persona. Pero en ese afán se estaba dejando de lado, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Se estaba de lado dejando a los viejitos, ¿verdad? A las mujeres embarazadas, que luego se vio que era contraproducente, porque a la hora entonces de querer darles un tratamiento o de querer hacer una intervención determinada, pues no había la información de, bueno, ya a estos qué dosis debemos darles o cómo manejamos esto en el caso de una persona adulta
qué sé yo, con demencia, ¿verdad? No había la información. Entonces eso llevó a que, sobre todo en los años 90, hubiese un cambio de mentalidad y ya no fuera como tan estricto esto de, bueno, los menos vulnerables primero y si vamos, empezamos siempre por ahí y si alcanza algo para los otros, bueno, sino que más bien es proteger el acceso a la investigación, o sea, proteger el acceso a la investigación por los beneficios que pudiera tener. Eh, Pensar en cómo podemos en qué beneficios se pueden desprender de un determinado estudio y en función de quiénes se pueden beneficiar, entonces, que el acceso a la investigación esté condicionado más por eso. Y la selección, entonces, para hacerla de manera justa, hay que considerar tres aspectos. Primeramente está la selección en sí. ¿Quién es elegible para participar, verdad? Y eso lo hacemos a través de lo que llamamos los criterios de inclusión y de exclusión. Ahí decimos, miren, todos estos pueden participar concretamente estas características y estas características deben ser excluidos. Pero eso se tiene que justificar en la metodología y dar razones, no solamente dar las condiciones, sino si no son obvias, porque algunas pueden ser obvias, pues explicar eso, detallar un poquito en la medida de lo razonable, ¿verdad? Explicar la selección. La selección justa también incorpora el momento del reclutamiento, o sea, la selección ocurre en el diseño del estudio. Estamos diseñando y vamos a decir a quiénes vamos a incorporar. Pero el reclutamiento va a ocurrir después, cómo los vamos a hacerles llegar la información y a transmitirles la invitación a esos individuos que hemos dicho que son elegibles y cómo vamos a asegurarnos de conseguir el número suficiente de participantes pues para nuestro estudio, ¿no? Eso depende totalmente de la naturaleza del trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, hay algunos tipos de investigación en ciencias sociales que van reclutando y van agregando a su muestra. No tiene necesariamente un número tope porque no pueden saber a priori con cuántos individuos van a agotar los temas que quieren explorar. Esto es de ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de tipo etnográfico, donde vamos a entrevistar o vamos a acompañar a un individuo, por ejemplo, puede ser si estamos estudiando cómo es la vida de una enfermera, para llevarlo al ejemplo que ustedes tienen, que les di de asignación, está enfocado en los pacientes, pero si quisiéramos hacer, bueno, cómo es el día a día de las enfermeras, ¿verdad? Y las vamos a acompañar a través de su día, o de un profesor, de un docente, qué sé yo. A lo mejor esto con 10 ya vemos que la información que estamos recolectando nueva empieza a ser bien repetitiva, no estamos obteniendo nada nuevo, entonces ya se suspende, ¿no? Puede que no, pueda que haya tanta variabilidad en la situación que se requiere otro y otro y otro y pues hasta que no empezamos a ver redundancia paramos. Pero en la mayoría de los estudios no es así, los que tienen un enfoque del paradigma eh, positivista o objetivista, pues hay una muestra, una población y hay un determinado tamaño de muestra
que debe servir para las estadísticas el grado de confiabilidad que se desea y el nivel de el nivel de generalización que se desea obtener. Y pues el reclutamiento, cómo se va a hacer, tiene que permitir conseguir ese número de participantes. Y el tercer aspecto de la selección justa es cómo se va a retener a esos participantes enrollados, ¿verdad? Bueno, ya vimos que en Milgram los retenían con la figura de la autoridad, de la parte del estudio, con las batas blancas, con la repetición, cuatro iteraciones de usted debe continuar, es importante para esta investigación que usted continúe, ¿verdad? Se le repetían 4 veces. Ese era el esfuerzo de retención, los $6 que les pagaban, o los 4, en la película eran 6, pero creo que Milgram realmente eran 4.50, incluido el viático eran 4 más el viático del pasaje. ¿Cómo van a retener sobre todo esto es importante en estudios que no son transversales, que no son una fotografía de lo que pasa en este momento, sino que hay que seguirlos a lo largo de un tiempo, ¿no? Pues a fuerzas no se puede hacer, pero tiene que haber un mecanismo para intentar que las personas por su propia voluntad deseen seguir participando, deseen mantenerse. Entonces, esas estrategias es importante tenerlas identificadas. Y fíjense que algo que aprendí casualmente esto del NIH en ese taller, nos hacían énfasis que este es un aspecto muy poco considerado, muy poco contemplado. O sea, los investigadores le ponen poca atención a reclutamiento, retención, bueno, selección, reclutamiento y retención. Quizá le ponen un poquito más de atención a selección, pero definitivamente reclutamiento y retención, sobre todo retención, muy poco. Los consideran como temas periféricos. Y sin embargo, nos decía el ponente, en sus reuniones de comité, casi todo el debate y la discusión terminaba siendo sobre, bueno, ¿y cómo van a conseguir esta gente? ¿Y cómo van a asegurarse de que se queden allí? Lo que el investigador le daba casi nada de importancia a la hora de ver la viabilidad y el valor social y científico que va a tener ese estudio, resultaba que esto considerado periférico por unos era éticamente crítico, Y creo que tengo aquí, bueno, déjenme, antes de decirle las medidas proactivas, déjenme darle estos datos interesantes. Debí cambiar el orden porque al mostrar estos ejemplos pueden ustedes ver a qué se refieren con que son éticamente críticos. Bueno, en un artículo de Trewick et al. Del 2018, informan de que las demoras y fallos en el reclutamiento de participantes descarrila muchos estudios. ¿Okay? Demoras y fallos en el reclutamiento de participantes descarrila muchos estudios. Es decir, que hay estudios que no logran realizarse, que no logran llegar a su punto final donde aspiraban a llegar, porque no lograron reclutar a tiempo o falló de alguna manera el proceso de reclutamiento de participantes.
esto no está del todo desvinculado de la idea de la extensión. Y lo menciono porque recientemente estamos teniendo acá en el comité solicitudes de extensión de un trabajo que no se ha completado en el plazo que se les aprobó, ¿verdad? Se les aprobó para hacerlo en, qué sé yo, 18 meses o 2 años, lo que hayan solicitado en su cronograma y pues ya ha pasado el tiempo o está venciéndose y no han completado. Eh, no me han reportado que no lo han completado por problemas de reclutamiento, sí, más bien, bueno, de reclutamiento, pero de equipo. En nuestro entorno a veces el reclutamiento no es el de las personas, hay que reclutar el equipo, o reclutar entre comillas, ¿verdad? El equipo no llega, está en aduana, no se pudo, qué sé yo, lo que sea. Eso se demoró, no se pudo instalar porque el lugar no estaba adecuado, ¿verdad? Así que eso me llevó a mí a ponerme a mirar un poco el tema de las extensiones y me sorprendí de lo rígido que son algunas de las instituciones que yo estaba viendo con eso de las extensiones, no exención, sino extensión del periodo. A veces son muy estrictos y si el estudio no se ha terminado en lo que dijeron, lo sentimos mucho, se cierra su aprobación y el estudio tiene que parar. Como es algo reciente, pues no estoy bien empapada, así que no sé si qué pasa en esos casos, pero bueno, acá no, yo por lo menos no lo entiendo perfectamente que pasan esas cosas y eh, no es que pienso que es bueno tomar esa actitud, pero es algo que vamos a tener que conversar en pleno y consultar también con el CNBI cómo se manejan en esas situaciones. Creo que somos más flexibles acá, pero veamos que problemas de reclutamiento inciden en demoras y fallos y eso pudiese en un momento dado llevar a que no se pueda realizar el estudio. Otra cita de Colata 2009 menciona que la mitad de los estudios, casi la mitad de los estudios del National Cancer Institute, del Instituto Nacional de Cáncer, no logran enrolar suficientes participantes para tener resultados significativos. Éticamente ese es un problema muy grande. Bueno, científicamente y por lo tanto éticamente, ¿verdad? Acuérdense que ah, si la metodología falla, entonces falla la ética también. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay que ponerle más atención a ese aspecto. Como investigadores hay que ponerle más atención a eso. Y otro reporte de Walters et al. Del 2017 daba la cifra de que 44% de las pruebas aleatorias en el Reino Unido no lograban reenrollar tampoco suficientes participantes. Ya para ver detalles tendrían que irse a la fuente, pero el punto es que estoy tratando de recalcar acá es que, como nos dijeron, ¿verdad? El reclutamiento, reclutarlos y retenerlos no son periféricos, en realidad son algo bien importante. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar para ayudar a reclutar y para ayudar a retener? Pues desde cosas como dónde está el sitio de la investigación, ¿verdad? Si el sitio de investigación, por ejemplo, estuviera en un lugar muy aislado donde no hay transporte o la persona tendría que pagarse un taxi, un Uber, depender de alguien que lo lleve, pues las probabilidades de que llegue, de que cumpla, ¿verdad? A lo mejor va la primera vez, pero luego ya no va la segunda, la tercera. Eh, Pedirle a colegas que recomienden, bueno, en el caso de la medicina, ¿verdad? Si
investigador va a estudiar determinado tema, tiene colegas que trabajan con pacientes que tienen esa condición, pues puede pedirle que a través de ese colega se dé a conocer la investigación para tratar de reclutar. Dar incentivos por las referencias. Mire que está incluido como una medida proactiva. Podemos pensar que eso es algo malo, que es malo dar algún tipo de incentivo, por ejemplo, financiero o, o algún tipo de vale, ¿verdad? Por dar incentivos, por dar referencias, pero está contemplado como una de las posibilidades, como una de las posibilidades, pero hay que hacerlo con cuidado, porque sí puede haber abuso. Definitivamente son áreas donde los incentivos pueden generar una avidez por referir, ¿verdad? Y el comité tiene que revisar que esos incentivos pues sean razonables. Fíjense que cuando uno da un incentivo como el del Milgram, ¿verdad? Pero acá una vez yo participé en un estudio que se venía realizando desde Estados Unidos, pero teníamos que recoger data en varios países y a mí me tocó oh, hacerlo acá en Panamá. Se daba, creo que eran 15, de 10 a 15, no me acuerdo cuánto era, creo que eran 15 balboas. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Pues sabrán, como un dato curioso, es que en un momento dado, ¿cómo se llaman esos paquetes del McDonald's? El paquetito, el combo, ¿verdad? Del Mac con la soda y las papitas, el costo, no es que le daban el paquete, sino que lo que costaba ese paquete llevado a la moneda del lugar ajustado a los costos del lugar era lo que se consideraba como, yo no tengo ninguna ganas de hacerle propaganda a McDonald's, pero llegó a ser así pues todavía, no sé, así de popular y de tan parte de la cultura consumista rápida que vivimos, que eso se trabajó como se manejaba, como, bueno, el equivalente de lo que te costaría comprarte en tu país ese combo, ¿no? Las medidas proactivas, pues se pueden colocar anuncios, pero de nuevo, que le toca al comité, le toca ver eh, qué tanto están entendiendo, cuál es la motivación para enrolarse realmente, eh, cómo se afecta a quien se enrola, ¿verdad? Mm, un ejemplo que se mencionó también era el de, en determinado estudio, eh, querían, querían estudiar ciertas conductas, creo que tenían que ver con tabaco, con consumo de tabaco y alcohol, algo así. ¿Y a dónde se les ocurrió a los investigadores, muy ocurrentes, ¿verdad? Poner el anuncio, pues estaba en no portavasos, bueno, los pedacitos estos de cartón que se colocan debajo, las servilletitas que se colocan debajo de los vasos, en bares, ¿verdad? Eh, bueno, ese tipo de cosas las tiene que mirar un comité para ver si de verdad no se le está pasando de la mano de creativos a los investigadores. Y por supuesto que el tema de pagos a los propios participantes es una medida proactiva, pero de nuevo hay que llevarla con cuidado porque si queremos que la selección sea justa, ¿verdad? Estamos tratando de distribuir cargas y beneficios entre la sociedad.
si van a pagar, ¿verdad? Y yo me apunto y luego voy y le digo a toda mi familia, oye, que van a pagar por esto, vamos todos. eh, no va a estar muy bien distribuida esa carga, ¿verdad? Entonces uno como que, ¿cómo se hace esto para que ah, realmente venga como de lugares distintos la participación? No es fácil. También si uno paga todo al inicio, la gente de repente participa para recibir ese pago, pero luego ya no siguen, entonces de repente hay que hacer pagos prorrateados. De repente tampoco hay que divulgar a lo mejor tanto los criterios de inclusión-exclusión, porque si no la gente puede inventar eh, que cumple con esos criterios. No, yo no fumo o yo no, ¿verdad? No hago no tengo determinada condición y resulta que sí, pero no la van a divulgar porque quieren la participación. Así que son temas no triviales, no triviales, pero muy poco considerados por los investigadores. De nuevo, depende del estudio, siempre depende del estudio, pero son cosas que los comités les toca ah, este, tener conocimiento y en un momento dado ser sensibles a esto. Bueno, creo que eso es lo que quería decirles eso es lo que quería decirles sobre el reclutamiento. Voy a hacer una pausita ahí para irme acá donde veo las fotitos. A ver, voy a ver las fotitos de la página 2. ¿Alguna pregunta, consulta, algo en el chat? ¿Les llama la Vanessa tiene, atención? Yasmín, adelante, Yasmín. Bien, bueno, buenos días. Buen Sí, es día. que yo todavía estoy con la misma duda. Hace rato escuché cuando estaban hablando de estudios de percepción, ¿no? Como yo me dedico a la investigación de mercados, que tiene que ver con todas esas cosas, no me cabe en la cabeza a mí de que un estudio de percepción sea motivo de salud. Claro, yo entiendo que está involucrado el ser humano, está involucrado su psique, pero a lo que voy es que normalmente los cuestionarios que nosotros aplicamos son anónimos, o sea, no tengo datos. Ok, solamente es una reflexión, porque ya estudiamos, leímos que de todas maneras tenemos que someterlo, ¿sí? Y entonces el comité es el que nos tiene que decir que, bueno, que no se trata de salud. Aún eso se me hace a mí como, y perdón la frase, pero se me hace una pérdida de tiempo. Eso ya Sí, debería haber una norma que diga, ¿sabe qué? Cuando no involucra o cuando son cuestionarios anónimos, que no tienen que tocar al ser humano, no sé, me explico, tengo como que leer más, ¿no? Y esa fue la reflexión que yo tengo. Gracias. ok. Déjeme, vamos de a poquito porque hay varios aspectos en lo que plantea, pero primero no somos los comités los que decimos si es en salud o no. No somos nosotros. Y le puedo compartir pero no, se los puedo compartir, se los mando de repente, una circular que sacó Resegis el año pasado, donde, y dirigido a los comités universitarios, recordándonos a quién le corresponde el decidir si son de salud o no, y son ellos. Yo lo único que les he dicho es que eh, les pregunten, ¿verdad? Que les pregunten. Y, y si ya les preguntaron y les dijeron que no, pues listo. Van a colocar esa notita de que no es, pues. Eh, Ustedes podrían hacerle la consulta si tiene uno que es de percepción. Yo creo que digo, ellos son personas, los que estamos detrás en los comités, aunque no nos ven, somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, de repente contestamos el teléfono. Sí, yo le comparto yo lo voy a compartir acá después, la circular, pero uno puede llamar allá y decir, mira,
ya me evaluaron un cuestionario de percepción de tal producto, ¿verdad? O tal cosa. Y ya me dijeron que no es investigación para la salud, porque, bueno, por lo que sea. Y, y yo ese mismo cuestionario lo voy a usar muchas veces, ¿verdad? Con mínimas variaciones, puede ser, cambiar el producto nomás o lo que sea. Tengo que resometerlo. Pregunten, haga la pregunta. Si le dice que no, pues ya usted sabe que no tiene que hacerlo. Ya viene directamente acá a bioética, ¿verdad? O, bueno, a su comité, al comité que vaya a ir. Porque al tener sujetos humanos sí lo tiene que ver un comité de bioética. Es que lo que necesito que me capte es que somos dos cosas. Bioética no ve solamente salud, bioética ve el protocolo en sí, sea de salud o no sea de salud. Haya humanos o no haya humanos. Si no hay humanos, no es de salud, no hay datos de humanos, ¿verdad? Le vamos a dar una exención, va a ser muy rápido ese proceso. Pero hay todas estas diferentes posibilidades. Nosotros no decidimos sobre si es en salud o no, porque como les he dicho, yo misma me he equivocado con mi propio protocolo pensando que no era de salud y me dijeron que sí. Ahora, las quejas sobre eso, si es que le dicen que su estudio de percepción es salud y que si lo cambia también lo tiene que volver a meter, bueno, ya sería cuestión de tratar de hablar con ellos ya un poquito más formalmente, porque ese nivel de control, ¿verdad? ¿Por qué ese nivel de control? En cuanto, no me acuerdo porque usted me tocó varios temitas, pero entonces ya no recuerdo, no me acuerdo si ya le, o sea, no sé si ya le respondí todo o me quedó algo de lo que usted planteó. Pero lo que también quiero destacar acá, dicen, bueno, lo que pasa es que es una pérdida de tiempo o una incomodidad para el investigador, ¿verdad? Yo les he tratado de realmente de vender el tema de la evaluación bioética como que es un aval de calidad y aparte de otras cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si eso convence en el caso de estudios de percepción de mercado, porque realmente es otra área, eso no, yo no sé si eso es una investigación científica, porque que yo sepa no están tratando de avanzar el conocimiento de algo, están tratando de sacar información para una empresa que va a comercializar algo. En verdad, pues sería una cosa, punto a tener como debate dónde entran esos, por qué están siendo revisados por comités de bioética de la investigación científica y no por algún otro ente. Pero lo que sí le puedo decir es que en la investigación científica, desde el momento en que, sí, son nuevos conocimientos, pero bueno, vale, es un punto que podríamos debatir, ¿verdad? Pero el punto que quiero hacer es, el comité ofrece una mirada independiente. Y lo que sí sabemos es que todos tendemos a pensar que nosotros sabemos mejor que nadie. Y yo le puedo decir que hemos revisado protocolos donde los investigadores no son conscientes que hay siquiera participantes. Están enfocados en su soldadura y no están viendo al que está soldando, ¿verdad? O están enfocados en su producto y no están viendo, no digo que es el caso, profesora Rosa, pero están enfocados en su producto, no en el que está probando ese producto, ¿ya? Así que no hace daño, no hace daño esa mirada independiente, le da tranquilidad de que lo que usted está haciendo, usted lo vio con claridad, no está, ¿verdad? Es cegada, digamos, por su afán de investigar y dejando de ver alguna cosa que necesite ver. Así es como lo que le puedo decir en este momento, ¿no?
pero igual no son respuestas contundentes, sino que son aproximaciones a lo que cada uno puede ir interpretando de estas normativas y de estos procesos que nos toca realizar. Si había algún otro aporte en el chat. Profe, tenemos algunos comentarios en el chat. Sí. Vanessa González, en caso de dar incentivos, pero como investigador se quiere evitar que la persona se vaya, se puede hacer un tipo de acuerdo, contrato con el participante, y que si esto se vería ético hacerlo, ya que uno como investigador tiene fondos limitados y la idea es usar el recurso monetario lo más que se pueda. O sea, como hablar con ellos a priori para decirle, mira, en verdad necesito que tengas un compromiso porque si te retiras esto va a afectar la investigación, ese tipo de cosas. Pienso que ¿entendiste que era por ahí la pregunta, Eli, de lo que me leíste? Sí, supongo que es que sí, como para evitar que la persona se vaya, si uno le puede dar como algo monetario, pues como para que se quede, para que se mantenga dentro de la investigación. O sea, no se le puede dar a posteriori, es en el inicio, o hay un incentivo monetario o no. Porque tiene que ser lo mismo para todos los participantes, no es que uno que... Pero no creo que sea eso lo que se está planteando, pero alguien uno puede decir, bueno, si alguien dice que se va a retirar, voy y hablo con ese no, no se puede hacer, tiene que ser una metodología para todos y bueno, uno intenta, puede tener un proceso de entrevistas, bueno, usted está dispuesto, dónde vive, o porque esto hay que tratar de, digo, la muestra no sería una muestra, ahí sí no va a ser una muestra aleatoria, ¿verdad? Va a haber que trabajar con una muestra a conveniencia. Y el tema de muestreo tiene aspectos metodológicos muy complejos y también éticos bastante complejos. Ahora mismo estoy tratando de decidir cómo hacer la selección de participantes para un determinado estudio y estoy teniendo que leer y estudiar esto de la selección porque cuál es el que necesito, cuál es el que me puede garantizar la generalización que quiero, pero que recoja la población y no involucra dar incentivos ni nada, pero uno tiene que pilar, o sea, uno tiene que pilar para estas cosas y no puede retener, a la fuerza no se puede retener a nadie. Tuvimos un proyecto grande, algunos escucharon hablar del proyecto Alex, con K, no Alex con X, pero Alex con KS al final, que eran un proyecto de un sistema tutor inteligente de matemáticas, que tuvimos una donación, bueno, la CENACYT hizo una licitación, consiguió un número muy grande, eran 10.000 licencias de este software, que fue el que ganó digamos, el bid público, ¿no? Que se hizo, creo que se llama licitación eso. Y luego acá en la UTP, pues teníamos 10.000 y la idea era que los chicos lo aprovecharan, ¿no? Los chicos que estaban en el proceso de repente enrollarse en la UTP. Pero sabemos que en ese proceso hay chicos que deciden al final, no, mejor me voy para otro lado, o no completan, no aprueban, qué sé yo, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Pero mi sorpresa fue que un número bien grande de muchachitos, nada más que como quien dice, el software es distinto, pero pensemos que en un CD, ¿verdad? Está forrado, está sellado con su plástico, está nuevecito, yo rompo el plástico, lo abro, lo miro y digo, ya, no me gusta, no lo voy a escuchar.
Entonces perdimos muchas de las licencias, porque los chicos activaban, entraban, ¿verdad? Colocaban su nombre, activaban la licencia y luego no hacían más nada. Entonces eso era botar a la basura algo que había costado, y ni modo, pues no los puedo obligar, uno no puede obligar. Entonces hay pérdidas que se van a tener, y pues a lo mejor la metodología debe contemplar eso, buscar de qué manera puede eh, hacer las condiciones favorables y atractivas para que la persona se quiera quedar a lo largo del proceso, ¿no? Pero no hay recetas, no hay recetas, para nada de esto hay recetas. ¿Alguna otra participación? Sí, tenemos algunos comentarios. El profesor Belisario, en respuesta a lo que comentaba la profesora Yasmín de los estudios de percepciones, él indica que para productos de alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos, cosméticos, y entre otros, y todos estos temas son relevantes a la salud. El punto es que las percepciones influyen en conductas que tienen consecuencias sanitarias. Y adicionó que los resultados del estudio pueden usarse para modificar comportamientos relacionados con la salud, aunque el estudio se llame de mercadeo. Mira, bueno, excelente, muchas gracias por esa aclaración, profesor Belisario. Esto tiene mucha información y mucha experiencia, así que nos está pudiendo orientar muy bien en ese sentido. Bueno, ahí tiene ese aporte valioso. ¿Algún otro comentario en el chat? Sí, por último, la profesora Rubiela, creo que este va relacionado al comentario de la profesora Vanessa. Me parece que si se establece como un trámite que se debe cumplir y el riesgo como tal no se da o es mínimo, ayudaría es que no haya demora en dar la aceptación, que es lo que facilitaría el trabajo del investigador. Que ahí me enredé un poquito. Si me lo lees otra vez, un O si poquito. no sé si de repente la profesora Rubiela nos quiere, también Si si tiene puede. acceso al micrófono y nos lo puede Sí. explicar, que a veces explicado es más facilito entenderlo. ¿Dónde está la profesora Rubiela? No la estoy viendo por acá. Si no Bueno, leo, sí, porque lo que pasa es que hay muchos elementos en función también de, de los tiempos en que se dan las respuestas y todo lo demás. Entonces, pienso que debería haber como una clasificación para cuando son estudios que tienen riesgos mínimos o que no haya un riesgo como tal. Y claro, para pero que ¿quién lo el trámite determina? se dé de una forma más rápida y se ¿Quién, sienta menos engorroso tener que estarlo sometiendo siempre sí, a ¿quién evaluación. determina el nivel del riesgo? El investigador le cuesta mucho, ¿ah? Sí, Entonces, exactamente. pero lo que sí le puedo decir es que Resegis es bastante rápido. Ellos son bastante rápidos. Tienen muchas personas. La última vez que supe tenían como 5 personas revisando protocolos todo el tiempo. Así que ellos dan respuesta rápida, solo dedicados a eso. Recuerden que ellos no le van a... Ellos lo único que están mirando es si lo que se va a hacer es o no investigación para la salud de acuerdo a la ley. Entonces, claro, con la experiencia ya van teniendo más claro esto sí, esto no, esto sí, esto no, y luego alguien tiene que escribir, bueno, la nota que es bastante generalizada, y ya, ¿no? Ellos van más rápido. Nosotros que tenemos que hacer la evaluación bioética, ahí sí tomamos tiempo. Ok, bueno, muchas gracias por sus preguntas. Gracias, profesora. Sí, gracias a ustedes. Tengo para lo que nos queda de la hora, tenemos algo de video. Este es un video de hace 2 años. Es un material, más que un video, es un material de hace 2 años.
la Universidad de Barcelona y en particular el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona tiene a su haber el conducir el Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO todos los años, ¿no? De bioética, de la Cátedra UNESCO de Bioética, la realiza todos los años. Y pues en ese marco hay presentaciones, charlas, ¿verdad? Conversatorios pues muy interesantes. Este de hace 2 años dura, la totalidad del evento duró 3 horas, algo así, y son varios ponentes, y todos son muy interesantes, pero bueno, me parece que la que era más amplia en cierto sentido, porque hay unas muy enfocadas en investigación qué sé yo, en células madre, investigación en cuestiones de neurología y tal. Esta del doctor Manuel López Baroni fue la que encontré, me parece que es la más amplia, y aunque de hace 2 años es totalmente vigente. Entonces dura, más o menos pueden ver aquí, que dura como 20 minutos. Quería que la viéramos y en lo que podamos la comentemos. Así que, pues, de repente le pido nuevamente, creo que la vez pasada tú me apoyaste con el video, ¿verdad, Eli? Con el Sí, sonido y nada todo más, eso. me comparte el ¿Puedes? enlace. Sí, Aquí, te lo voy a compartir. Y mientras digo unas palabritas más, te lo voy a poner acá en el chat. Mientras digo unas cositas más, este es el enlace, pero fíjate que hay que ponerlo de tal minuto a tal minuto, ¿ok? Los minutos son estos, a ver, aquí lo puedes ver. Bueno, lo vas a poner en el minuto 1:54:20 en la 1 hora 54 minutos 20 segundos en ese momento, para que arranque de ahí, es la presentación número 4. El doctor Manuel López Baroni, yo no voy a hablar de su pedigrí, pero sí voy a decir que es andaluz. Y como buen andaluz, se traga un montón de letras. A mí me cuesta mucho entenderle. Habla muy rápido. Los andaluces hablan como si, bueno, los estuviera persiguiendo el diablo. Yo le recomiendo ponerle los subtítulos, porque que a veces de verdad no se puede. Incluso intenté leerlo, verlo, bajándole la velocidad un poquito, pero si le bajamos la velocidad, duramos más de 20 minutos. Así que vamos a la velocidad que está. Ustedes tendrán mejor oído que yo, y con subtítulos a partir de la 1 hora 54 minutos 20 segundos. me dijo Ajá, 1 hora, déjeme ponerlo aquí, 1 hora 54. 1:54 con 20 segundos. Ahí hay una Déjeme anotarlo, introducción. profe. 1:54:20. 1:54:20. Sí. Ahí lo está presentando la doctora Itziar, que es ahora mismo, creo que es pues no sé si es la encargada del máster de bioética de la Universidad de Barcelona. La verdad es que no me acuerdo, es una de las principales allí. Bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta López Baroni. Lo voy a colocar. Adelante. Lo coloqué, a ver. No se trata de otra cosa. ¿Verdad? Sí. Y entonces me ha hecho pensar en Ramón Valls, ¿no? Que fue un profesor nuestro de filosofía que decía, bueno, cuando la gente dice que tiene la conciencia tranquila, pues los políticos, ¿no? Pues nos da igual, porque como no podemos entrar en su conciencia, pero ahora lo que tú planteas es que vamos a poder entrar en esas conciencias, ¿no? Y que vamos a poder manipular pensamientos y saber lo que dicen. Bueno, luego seguimos con el debate, es para que
para que vayan pensando, ¿no?, sobre la conducta, su control y su modificación en su caso. Y damos paso al doctor López Baroni, nuestro querido Manuel, que está en Sevilla, es profesor de la Universidad Pablo Olavide y es investigador del observatorio también, y es codirector del máster en Bioética y Derecho. Él está, bueno, pues eso, conectado, yo creo que ya, nos va seguramente a compartir un PowerPoint. Bienvenido, Manuel, y si os parece vamos a intentar ajustarnos al tiempo para tener minutos para el debate. Antes de continuar, quiero también mencionar que esta actividad se desarrolla en el marco del convenio que tiene el Observatorio con la Agencia Española de Protección de Datos sobre este tipo de cuestiones, sobre las que luego trataremos también desde la perspectiva de la protección de datos. Adelante, Manuel, cuando quieras. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Sí. ¿No? Se ve bien. Perfectamente. ¿Se ve? Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar la sesión. Me gustaría comenzar contextualizando las neurotecnologías. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en lo que es la cuarta revolución industrial, que se caracteriza por una serie de disciplinas y cada una de ellas en sí misma es un mundo: biotecnología, biología sintética, nanotecnología, inteligencia artificial y la neurotecnología. ¿Qué es lo relevante aquí? Lo relevante aquí no es solo cada una de ellas, sino cómo interactúan y se retroalimentan. Un punto de partida podría ser este informe del año 2003 de Estados Unidos, que se replicó al año siguiente en la Unión Europea, en el que advertía cómo hay una convergencia de esas tecnologías y cómo los avances de una repercuten en las otras, retroalimentándose. ¿A dónde nos lleva esto? A que, haciendo un poco de abstracción sobre las diferentes temáticas, vemos que la conjunción de estas disciplinas está provocando que se borren las distinciones entre las entidades vivas y la materia inerte, entre lo que es la curación y la mejora humana, entre los animales y las cosas, e incluso entre los animales y los seres humanos. Entonces, estos debates repercuten también directamente en la neurotecnología, en nuestro debate. Claro, aquí la cuestión es cuál es el nivel de anticipación ético-jurídico adecuado. Es decir, ¿regulamos demasiado pronto o regulamos demasiado tarde? Vamos a ver dos ejemplos de qué pasa cuando uno regula demasiado pronto y qué pasa cuando uno regula demasiado tarde y cómo eso repercute en las neurotecnologías. Regulamos demasiado pronto. En el año 1996, como sabéis, se clonó la oveja Dolly. De pronto hubo un ataque de histeria colectiva porque se pensaba que los seres humanos iban a ser clonados uno detrás de otro. Entonces hubo presión para cambiar el Convenio Europeo de Bioética y en efecto se cambió y se introdujo un anexo, un protocolo en el que se prohibía pues, la clonación. ¿Qué sucede? Que no ha habido clonación humana y por el contrario, este artículo repercutió negativamente cuando aparecieron las células madre embrionarias, justo lo que estaba comentando el compañero Daniel en las primeras sesiones. Entonces hubo que distinguir de clonación reproductiva y clonación terapéutica y cómo el Parlamento Europeo, Estados Unidos y la propia UNESCO pues se posicionaron en contra de lo que es la clonación terapéutica, perjudicando la investigación con células madre de origen embrionario. ¿Qué sucede si regulamos demasiado tarde? Bueno, pues en el 2015, como sabéis, apareció la televisión CRISPR y ya en el 2016, en un documento del Observatorio de Bioética coordinado por José Santaló y María Casado, y en el que participamos varios miembros del observatorio, advertíamos de cómo el desarrollo de la biotecnología pues, va a permitir alterar de forma estructural la adaptación genética de los seres vivos, incluidos los seres humanos. Bueno, pues si en el 2015 apareció la técnica, en el 2016 se produjo la primera conferencia internacional y se hizo una especie de moratoria tácita, ni siquiera una moratoria expresa, sino una especie de pacto de caballeros tácito en el que se acordaba no modificar la línea germinal humana. Como sabéis, en 2018, solo 2 años después, pues aparecieron 2 niñas CRISPR y en efecto llegamos tarde. No hay una normativa a nivel internacional que prohíba esa modificación de la línea germinal tarde. Y eso es lo que supone una regulación jurídica que llega de forma tardía. Can't trust your AI results? Let Bolium sift through 100. Si lo trasladamos a la neuroética, estamos planteando una prueba que se utiliza en el procedimiento criminal, que es la prueba P300, que es básicamente que a través de las ondas que emite un cerebro humano, pues se puede saber la información que contiene este. Y eso puede ser útil, directa o indirectamente, para el procedimiento penal.
El Consejo General del Poder Judicial pues anunció como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un caso de homicidio, puede declarar nula esta prueba que se practicó. No es completamente cierto y ahora veremos las implicaciones que tiene. Me interesa el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia. Dice, de forma que esta prueba indaga el pensamiento del sujeto sin que tenga la mente el control consciente que impida el resultado. Y esta prueba permite extraer información que únicamente se halla en el cerebro del sujeto. Esa es la interpretación jurídica de en qué consiste esta prueba. ¿Qué sucede? Que el tribunal consideró que era nula porque distinguía lo que son las pruebas biológicas que se admiten en nuestro país sin consentimiento, por ejemplo, prueba de ADN, pero resulta que la prueba P300 la equiparó no a la prueba biológica, sino a una declaración. Y, como sabemos, bueno, en todas las constituciones o documentos jurídicos relevantes existe el derecho a no confesarse culpable. Entonces el tribunal consideró que la prueba era nula no por la prueba en sí misma, no porque no sea válida en derecho en un momento dado, sino porque el consentimiento que prestó el sujeto no era suficientemente claro o contundente. Es decir, lo anuló no por la prueba, sino por la falta de consentimiento. Y hay una diferencia importante, y es que mientras que la declaración es consciente, cuando uno declara puede mentir, en el caso de la prueba P300 esta es inconsciente, es decir, la emisión de información es inconsciente y no depende de la voluntad del sujeto. Hay una diferencia notable entre una y otra. Si vemos, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dice que uno de los derechos procesales es el derecho a guardar silencio, sin que se pueda, si uno guarda silencio, eso no se puede tener en cuenta a la hora de determinar la culpabilidad o la inocencia. Claro, nos planteamos aquí, ¿la emisión de ondas cerebrales es equivalente al silencio o no lo es? ¿A dónde quiero ir? A que la ausencia de regulación conlleva el empleo de las analogías, y las analogías, en este caso, tienen unas limitaciones importantes. Si haría falta una regulación específica, al menos para este tipo de pruebas. Si extrapolamos esta prueba a la P300 a otros casos, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de los seguros, de los préstamos hipotecarios? En el caso de la sanidad privada o incluso en el matrimonio, ¿no? Cuando vas a emitir a preguntar, ¿quiere usted a fulanita como su legítima esposa? En vez de decir algo, pues te pones un casco para ver si en efecto quieres contraer matrimonio voluntariamente o no. Conforme al artículo 1255 del Código Civil, que está también en el derecho continental, básicamente las partes pactan lo que quieran. Entonces, en principio, esta prueba, la P300, sería posible emplearla pues, en el procedimiento civil o en los contratos y demás. Claro, la pregunta es esa, ¿regulamos ahora o nos esperamos? Por complicar aún más la cosa, vamos a ver cómo la cuarta revolución industrial plantea muchos retos jurídicos. Históricamente hemos regulado a las personas, los individuos. ¿Cómo regulamos los genes o las secuencias de genes, por ejemplo, de cara a las patentes? Históricamente hemos regulado a los animales. Te compro 3 gallinas, te compro 2 vacas. ¿Cómo regulamos las quimeras? Regulamos históricamente los derechos de autor, el autor de una novela. Ahora nos planteamos si una inteligencia artificial puede ser autora o no. Regulamos históricamente el derecho a la intimidad. ¿Cómo regulamos, por ejemplo, la intimidad de una célula IPS? Ahora veremos los problemas que plantea. Regulamos históricamente los software. ¿Cómo regulamos los biobots? Células diseñadas especialmente por inteligencia artificial. Es decir, jurídicamente nos encontramos con una serie de entidades o de problemas que históricamente no hemos podido regularlos y que nos vemos con serios apuros a la hora de tratar de convertir eso en derechos o en deberes. En neurotecnología nos pasa exactamente igual. ¿Cómo regulas la lectura de la mente? ¿O cómo prohíbes el borrado de memoria? Que son preguntas prácticamente surrealistas, ¿no? ¿O qué son los datos neurales? ¿O qué es el fenotipo digital? Es decir, ¿cómo convertimos eso en una norma? ¿Cómo acotamos por la suficiente seguridad jurídica este tipo de expresiones? Si damos una vuelta de tuerca, podemos ver cómo esto mismo en política puede ser problemático. Ya Platón en su momento se planteaba en la República que había 5 modos de gobierno y 5 modos de alma, como queriendo decir que a cada forma de gobierno, tiranía, democracia y demás, corresponde un tipo psicológico. Bueno, pues ahí hay estudios, este por ejemplo es muy interesante que está en pantalla, en el que se plantea de qué forma puedes revelar información cerebral que tengas una opción política o tengas otra opción política. Esa información pues, puede ser utilizada. En estas apareció Libet, en realidad apareció en los años 70 y con su mala noticia. La mala noticia básicamente es que demostró cómo
tomamos conciencia de nuestros actos una vez iniciada la acción. Eso, traducido en lenguaje más coloquial, viene a decir algo así como que no somos libres o que no somos completamente libres. Desde un punto de vista jurídico o ético-jurídico, el debate pues, fue muy amplio. Es decir, aquí está, por ejemplo, Penrose reflexionando sobre si la conciencia no puede entrar ni siquiera en juego en absoluto en respuesta a un elemento externo. O Gil Martín, en sentido crítico, cómo bueno, pues, critica a aquellos que dicen que la libertad humana no tiene cabida en absoluta a partir de este tipo de experimentos. Claro, desde el punto de vista jurídico o filosófico se plantea el experimento es erróneo. Cuando te demuestran que el experimento no es erróneo, entonces que la interpretación es la que está equivocada. Cuando te demuestran que la interpretación es correcta, entonces son los ataques ad hominem hacia los neurotecnólogos, son reduccionistas y ya empiezan los matices, ¿no? En realidad no es que no haya libertad, sino que hay dejado libertad, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me recuerda este debate mucho a los físicos cuando nos dicen que el tiempo no existe, que la teoría de la relatividad, las ecuaciones, el tiempo no es una variable a tener en cuenta, o que vivimos en un universo holográfico con 2 dimensiones, o que todo está compuesto de energía y materia oscura, aunque no somos capaces de detectarla, etcétera, etcétera. Supongamos que tiene razón. ¿Y qué? Pues esa ha sido la respuesta desde el punto de vista jurídico. Es decir, estos experimentos que cuestionan nuestro libre albedrío, pues desde el punto de vista jurídico no tienen un reflejo en las normas. Una vuelta de tuerca en la complejidad de esta temática es el tema de la mejora. Aquí tenemos a Persson y Savulescu en los debates de los transhumanistas. El desarrollo y aplicación de tales técnicas es peligroso, pero pensamos que nuestra situación actual es tan desesperada que este plan debe ser investigado. ¿A qué se refiere? Se refiere a que debemos mejorarnos moralmente. ¿Y qué mejor forma que intervenir en el cerebro para que el cerebro sea más moral? Claro, esto presupone un montón de cuestiones. Presupone, por lo pronto, que el cerebro es algo, o sea, que la moral es algo cuantitativa. Que hay unidades de moral. Claro, nadie sabe explicar exactamente en qué consiste esa unidad. Pero además las preguntas son inevitables. Dice, bueno, vamos a mejorar el cerebro, vale, vamos a mejorar neurológicamente el sentido de la moral. ¿Qué hacemos? ¿Nos inclinamos hacia la espiritualidad o hacia el materialismo? Y si es hacia la espiritualidad en un sentido panteísta que sacraliza la naturaleza y, por ejemplo, evitaría un sistema económico capitalista, o lo hacemos en un sentido monoteísta, en el judeocristianismo, que sí legitimaría por el sistema capitalista. O incentivamos o potenciamos el sentido materialista de la existencia, el sentido ateo. Lo hacemos en un sentido de darwinismo social, tipo Spencer, lo hacemos en un sentido marxista. ¿Qué valores potenciamos, si fuese posible técnicamente? ¿El altruismo, la empatía, la sociabilidad? ¿O por el contrario, nos vamos a inclinar por fomentar la competitividad, la asunción de riesgos, el individualismo, etcétera? Cuando hablamos de un cerebro moral y de mejorarlo, ¿qué queremos decir exactamente? Si ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Claro, entonces aparece aquí la cuestión de los neuroderechos. Entonces, entre la amalgama de neuroderechos potenciales, pues aparece un tema muy curioso, ¿no? En la página, en una fundación en la que participa Juste, el famoso neurólogo, es el que te mete como de rondón el derecho de acceso de todo el mundo hacia el enhancement, la mejora neurotecnológica, como si supiéramos exactamente qué quiere decir eso. Entonces, claro, es un término, enhancement, que tiene un componente claramente transhumanista, y esto nos lleva a un debate enorme sobre qué significa eso de la mejora genética humana, la mejora moral humana, la mejora neurológica humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí lo cuelan como una especie de derecho fundamental para ser incorporado incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claro, esta idea además del acceso universal, por ejemplo, ya ha sido tratada anteriormente en cuestiones genéticas de una forma muy irónica, como cuenta Peter Singer, sé que en caso de que la mejora genética fuese posible, que ya con CRISPR parece que sería posible, pues habría que crear una especie de lotería para que los hijos de los pobres al menos tengan acceso a esa mejora genética. Claro que lo hace en forma irónica, pero lo que hemos visto anteriormente no, está hecho de forma seria, una propuesta seria. Claro, si vemos la legislación a nivel europeo, pues vemos que se queda corta para el calado o el calibre de los debates que estamos teniendo. Por lo pronto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es del año 2000, prohíbe las prácticas eugenésicas, pero claro, no la define. No dice exactamente en qué consiste eso de la eugenesia. Y el Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Bioética, prohíbe la modificación del genoma humano, pero solo en los casos en los que vaya a pasar a la descendencia.
¿Qué sucede? Que si os fijáis la fecha de estos dos documentos, uno fue en Niza en el año 2000 y el otro en 1997, pues están muy desfasados con respecto a la realidad en la que nos estamos moviendo, ¿no? Más todavía, neuroética. En principio, cuando hablamos de neurología y demás, la palabra que se utiliza es la neurona, ¿no? Pero porque tiene un carácter simbólico, igual que los nanotecnólogos usan el átomo, los genes, en el caso de la genética, los bits, en el caso de la información de los informáticos. Pero claro, se suele obviar que en realidad estamos hablando de la conciencia. Es decir, lo importante no es ya la neurona como unidad, que lo es, sino la conciencia. Claro, eso nos plantea un montón de debates que son ya de naturaleza metafísica, y es, ¿cuál es la relación, por ejemplo, con los animales? No ya si estos tienen conciencia o no, que algunos de ellos puede decir que está demostrado que sí. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? ¿Qué sucede con la conciencia como fenómeno emergente? Y demás. Para que veamos los debates, de una forma muy breve, por ejemplo, las células IPS que está comentando el compañero al principio en su magnífica sesión. Claro, las células IPS son, imaginemos el experimento mental este, ¿no? En el que tú coges células de la piel, las desdiferencias, las llevas a fase embrionaria y una vez que están en fase embrionaria, pues las introduces en un embrión de animal y este desarrolla, sea por accidente o sea por queriendo, neuronas humanas. Sí, que es ontológicamente, moralmente y jurídicamente un ratón con neuronas humanas en el cerebro, o un cerdo, o un mono. ¿Cómo lo calificamos eso jurídicamente? O en este caso, por ejemplo, con la loable intención de conseguir órganos humanos a partir de animales. Bueno, pues en Japón se ha autorizado llevar a término un híbrido, si es un híbrido, en el que se dice, bueno, pero si el 30% del cerebro llega a ser humano, entonces hay que parar el experimento. Es decir, aunque el experimento no sea ese, está buscando un órgano, un hígado, si el 30% del cerebro llega a ser humano, se para el experimento. Claro, las preguntas en realidad no tranquiliza, sino más bien intranquiliza. ¿Es posible realmente un ratón con un 30% del cerebro humano? Y si llega al 25%, ¿qué pasa? ¿Que no detienes el experimento? Que es jurídicamente, ontológicamente, un ratón con un 25% del cerebro humano. Bueno, pues ahí las preguntas las dejo porque yo no tengo respuesta. Llegamos a los órganos cerebrales. Fijaos, hay infinidad de artículos hablando de órganos cerebrales, o un término más mediático, en el de minicerebro, que se hacen con la loable intención de experimentar para curar enfermedades humanas, se desarrollan en placas de Petri, pero plantean también un montón de preguntas. Básicamente es, ¿a partir de qué momento sería posible la emergencia de conciencia por parte de esos órganos cerebrales? ¿Podrían llegar a sufrir? ¿Llegarían a tener derechos o generarían deberes hacia nosotros? ¿Qué son jurídicamente un órgano cerebral o varios de ellos conectados entre sí? Claro, esas preguntas, este grupo de investigadores publicó en el 2018 este tipo de cuestiones también. Dice, en la medida en la que avance y desarrollen capacidades similares a la sensibilidad humana, podrían llegar a sufrir. Tal vez incluso podrían tener alguna percepción o conciencia de sí mismos. Claro, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cuál es el límite o a partir de qué momento, en efecto, pueden llegar a desarrollar conciencia este tipo de entidades biológicas? Si las vemos desde un punto de vista jurídico, pues nos quedamos muy atrás. ¿Por qué? Porque, por un lado, el reglamento se regula, por ejemplo, los organismos modificados genéticamente, bueno, pues de año 2003, se queda completamente desfasado para esto y, por supuesto, no sería de aplicación. O la directiva de 2010 sobre protección de los animales utilizados para fines científicos ocurre exactamente igual, que no prevé este tipo de entidades biológicas porque no son propiamente animales. Si carecemos de una regulación para este tipo de preguntas. Si avanzamos más y lo mezclamos con la inteligencia artificial, bueno, pues el desasosiego nos aumenta. Por lo tanto, ¿qué es una inteligencia artificial? En relación, por ejemplo, a un ordenador. Bueno, pues si utilizamos los documentos que tiene a la derecha, de la Comisión Europea, la Unión Europea, Estados Unidos, parece que la inteligencia artificial pues tiene capacidad predictiva, puede aprender por sí misma, puede analizar su entorno, puede llegar a crear, y eso nos plantea un montón de preguntas sobre las patentes, si pueden inventar, si no pueden inventar, y el tema de la conciencia. ¿Pueden adquirir conciencia una inteligencia artificial? En principio la respuesta es que no hay avances en conciencia artificial y tampoco se espera, pero hay una sospecha de, bueno, ¿cuál es el límite superior de la inteligencia artificial?
Si vemos el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que se espera que entre en vigor en enero de 2024, vemos que regula algunas cuestiones referidas a la inteligencia artificial que son plenamente aplicables a las neurotecnologías, lo cual te demuestra esa interacción o esa comunicación entre ambas. ¿Por qué? Porque se pueden emplear para analizar emociones de los seres humanos y eso pues, puede llevarte a aprender técnicas de manipulación de la conciencia para política, para cualquier cosa que quieras. Puedes crear perfiles de grupos sociales utilizando los algoritmos de la inteligencia artificial mezclado pues, con las neurotecnologías. Puedes crear perfiles biométricos de las personas y, por ejemplo, hay un apartado muy curioso en el que se puede utilizar, para que yo no veo la pantalla por el lado derecho y la tengo que girar, puede utilizar polígrafos en inmigración para ver si los solicitantes de asilo en Europa o los inmigrantes pues mienten, son delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, se plantea, pueden ser polígrafos, dice, u otras técnicas. Claro, otras similares, por ejemplo, una prueba P300, no lo dice expresamente la norma, pero indirectamente sí te lo está diciendo. Claro, entonces imaginemos el experimento mental, nunca mejor dicho, en el que cada vez que viene un inmigrante le pones el casquito del P300 para ver si está mintiendo o no acerca de sus datos de procedencia, de origen y demás. Creemos aquí que los algoritmos que se desarrollan en inteligencia artificial, sea lo que sea la inteligencia artificial, se pueden emplear para mejorar las pruebas de la neurotecnología. Y eso pues, puede repercutir en la población en infinidad de campos, y muchos de ellos que ni siquiera podemos imaginar. Claro, ya por entrar ya en el terreno prácticamente metafísico, ¿no? Esta reflexión de Ross dice, es probable que los fenómenos cuánticos sean importantes en el modo de operar del cerebro. Básicamente, pues, ¿qué te está diciendo ahí? Te está diciendo que a no ser que entendamos bien cómo funciona la física cuántica, pues no podemos comprender el funcionamiento del cerebro. Es decir, nos entramos ya, bueno, pues prácticamente en todos esos misterios tan lejanos de lo que es el sentido común nuestro de lo que es la física cuántica, en lo cual te indica el nivel de complejidad que tiene la materia con la que estamos nosotros tratando. Y nada más por mi parte, pues muchísimas gracias por la atención y espero que les haya interesado la intervención. Fantástico, Manuel. Y además, justo a tiempo, la cantidad de información que como siempre nos das y con ese toque de humor tan característico tuyo es genial. Tenemos muchas ganas de que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a parar ahí el video. A ver si quedaron más o menos como estaban después de haber visto el experimento de Milgram. No sé cómo se sienten. Sin extendernos mucho porque tenemos poquito tiempo. Pero, reacciones. ¿Entendieron algo? Porque es difícil, pudieron captar. Bueno, sí estuvo interesante sobre la polémica de utilizar en los experimentos cerebro humano con los ratones, y si uno se excede en el porcentaje no está permitido, más del 30%. En la prueba P300 también se habló allí que sí estaba aceptado, pero que no lo permitieron porque el consentimiento no estaba debidamente bien sustentado o cumplido al 100%. Déjeme interrumpirlo un momentito, Reinaldo, para decirle el contexto de esto. Este seminario, esta cátedra de bioética la llevan desde el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Es decir, es la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. De ahí ha emanado el observatorio y ellos que también tienen el máster, pero de ahí es que sale. Entonces, toda esta gente, Itziar, el doctor Barón y todos los que participan ahí, María Casado, todos son de derecho. Todos son personas que, pero no abogados de litigantes,
son personas estudiosos del derecho, doctores en derecho constitucional, personas que estudian bueno, las normas que nos rigen, pero desde los puntos de vista más filosóficos, ¿no? Y esencialmente el mensaje que yo tomo de esta intervención, no sé, ustedes me dirán, pero ya el mensaje principal que creo que estaba tratando de dar doctor Baroni es que a dónde vamos en la normativa con respecto a los desarrollos científicos, tecnológicos, ¿no? La normativa está rezagada. En un momento, con el tema de la DOLI, se adelantó ahí, prohibió, bueno, entonces ya la cosa se paró, pero entonces echaron para atrás y han soltado, y ahora se ha disparado el tema de la investigación en múltiples direcciones que combinan aspectos biológicos con tecnología y tenemos un rollo ahí, tenemos una situación en la que no hay regulación, no hay regulación, no hay regulación de qué hacemos con todo esto, ¿no? Así que, y plantea pues algunos de los ejemplos de las dificultades legales, jurídicas, más jurídicas que legales que plantearían estas tecnologías, ¿ya? Así que, no sé, ahí les queda el video, lo pueden volver a escuchar. Yo sé que hoy tienen la actividad 4 y seguramente van a estar enfocados en eso. Mañana podemos hablar un poquito más de si lo vuelven a escuchar o con lo que escucharon querían opinar algo. Podemos ver un poquito más eso mañana. Yo quedo sintiéndome un poco como después del video de Milgram. De verdad que a mí oigo todo esto y a mí es que me dan ganas de que paremos la ciencia ya, paremos todo ya, no hagamos más nada, porque es que de verdad, sí, le doy la razón en cierto sentido a la profesora Yasmín que dice, pero yo nomás que estoy haciendo un cuestionario de percepción, ¿por qué tanto lío con mi cuestionario de percepción y mira las cosas que están pasando, ¿no? O las otros tipos de cosas donde de verdad sí hay que estar haciendo los esfuerzos. Bueno, que yo sepa nada de eso está pasando en Panamá, pero me puedo equivocar, no sé qué andan haciendo por allá por el Indicasat o Gorga, no sé, creo que no hay nada de esto por allá. Pero a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo y Edson quiere decir algo. Adelante, Edson. Yo personalmente creo que sí, por lo menos Panamá en los aspectos que son más avanzados de tecnología y de aplicaciones que involucren algún tipo de regulación, Panamá, las autoridades del campo, o sea, investigadores, expertos en el campo, tienen que adelantarse. Y la opinión por la que yo digo que eso es porque si no se hacen esos adelantos, alguien más que no es experto los va a hacer. Por ejemplo, muchas veces yo he visto ¿Adelantarse a qué, Edson? Disculpa, ¿adelantarse a qué? O sea, que se llegue a consensos para regulaciones aquí a nivel local antes de que alguien que no sea experto lo haga. Y cuando me refiero a eso, hablo específicamente de la asamblea. He visto que muchas veces en la asamblea se aprueban leyes con regulatorias y pareciera que las cosas, las mociones que están promoviendo no fueron en realidad elaboradas para nuestra localidad, o que siento que fueron algo que se sacaron de abajo de la manga, o siento que son algo que no tienen suficientes restricciones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando llegaron los drones aquí a Panamá, que comenzaron a aparecer por todos lados, la ley de drones se aprobó. Obviamente habían discusiones a nivel internacional y otro montón de cosas que traían a su vez aspectos como privacidad, invasión de privacidad y cualquier cantidad de cosas. Y entonces tú veías a diputados hablando de aprobar leyes, que elaboraron propuestas de leyes y eso, cuando en realidad eso lo tienen que estar discutiendo un panel de expertos más grande.
Entonces, se corren ciertos riesgos si omitimos y actuamos que no existe eso. Y entonces yo asumo que estos campos acá que involucran la bioética tienen el mismo problema, de que de repente se terminan haciendo regulaciones de una manera no apropiada. Sí, regulación, ajá. Adelante, tenemos también a Reinaldo y creo que vamos a tener que cerrar ahí. Sí, bueno, yo pues ya hablando de otro tema, más que toda la actividad número 4 que voy a ver en la tarde, con mi detalle, yo debo deberme para hacer el trabajo como si yo fuera el investigador principal. Sí, ese es su estudio. Es mío. ¿Y el objetivo hacia dónde se enfoca? El objetivo creo que sí lo puse específicamente, no dice objetivo, 2 puntos tal, pero dice que lo que tiene encomendado es describir o, ¿verdad?, conocer la percepción de los hospitalizados en ese hospital público hipotético sobre el trato, el trato que recibieron por parte, la atención que recibieron por parte del personal de enfermería de esa institución. Entonces, usted se puede imaginar que va a haber un cuestionario, porque dice ahí, menciona también que va a haber cuestionario, pero si alguna gente, el cuestionario es de escala, ¿no? Del 1 al 5, por ejemplo. Entonces, si se detecta que una persona respondió muy negativamente o muy positivamente, entonces se va a hacer o se le va a dar un seguimiento a esos participantes a través de una entrevista para conocer un poquito más sobre cuál fue esa experiencia. Eso es lo que ahí se describe. Pero no le da el cuestionario, no es que usted sabe pero usted en su mente puede imaginarse, bueno, que se le va a preguntar sobre cómo lo trataron, cómo le dieron la medicina, ¿verdad? Usted imagínese el escenario de que usted está haciendo lo contrataron como investigador para hacer ese trabajo. Entonces, el trabajo en el cual yo voy a determinar o identificar la percepción de los participantes en cuanto a lo que ellos sienten, observan sobre lo que se ha abordado. Pero usted lo único que yo le estoy pidiendo a usted es las consideraciones bioéticas, qué cosas tiene que preocuparse como investigador con respecto a sus participantes y el consentimiento informado. Y bueno, hagan lo que ustedes puedan y entiendan, y mañana también ya con la discusión y la conversación, pues de repente dicen, caray, yo lo entendí de esta manera, pero ahora estoy viendo que es así. Bueno, ya mañana tendrán ese feedback y cualquier cosa pues lo modifican, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya nos pasamos un poquito, pero buena tarde a todos y nos vemos mañana para la última sesión. Increíble. Nos vemos. Sí, Edson, dime. No, que nos vemos. Nos vemos, sí, nos vemos. Hasta luego, Marlene. Y a todos, buena tarde.